Bien, bienvenidos a este live. Vamos a estar hablando un poquitito de lidiando con la ansiedad en estos tiempos. Y hay dos cosas que tengo que aclarar. La primera es que yo no soy psicólogo, así que mi acercamiento no es psicológico. Sé que hay psicólogos que lo pueden abordar desde su óptica o desde su rama mucho mejor que yo. Así que para que sepan, yo soy pastor, así que voy a abordarlo desde la perspectiva pastoral y teológica, que está en la palabra del Señor. Y lo segundo, que no quiero como sobresimplificar el tema, porque sé que hay demasiados matices por ahí en el tema. Solo voy a enfocarme en lo que conozco desde mi rama, repito, que es la teología. Así que bienvenidos a casa y vamos a empezar el conversatorio y arranco con esto. El tema de la ansiedad, y eso usualmente lo vemos que es una situación que se da normalmente, pero en estos días, particularmente por todo el asunto del encierro, y digo encierro porque no todo encierro es malo, pero desde el encierro muchas veces estamos lidiando con cosas que no sabemos bien cómo masticar. Y les leo antes para que estemos todos en la misma página, que es el tema de la ansiedad. Leo para ustedes. La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o puede ocurrir. Mientras que el miedo es la emoción que sentimos en presencia de una amenaza, la ansiedad es una sensación de un peligro, problema o amenaza que está por suceder. Sigo leyendo. La ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. La función de la ansiedad es movilizar al organismo, mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas de forma que no se produzcan o se minimicen sus consecuencias. Entonces, con esto en mente, yo quisiera participarlos de una. Y es, ¿qué nos tiene ansiosos hoy en día? Quisiera poder leer que ustedes los ponen, los que andan ansiosos, ¿qué los tiene ansiosos en estos días? Escríbame algo rápido para ir viendo qué es lo que nos tiene ansiosos en estos días. Pero ustedes se siguen saludando, pero quisiera saber qué los tiene ansiosos, si es que los tiene algo ansiosos durante estos días. Mucho tiempo en el encierro, dicen algunas personas. ¿Qué más? El virus, dice Marita, que la tiene ansiosa. La situación económica que se viene. La economía del país, dice Mavisil. Despido laboral, una plaga de pulgas, Yoleni. Y problemas familiares, ¿ok? Que la situación dure meses, quedar sin trabajo, el trabajo de familiares, estar lejos de la familia, enfermarse. Dice por ahí Marvin Porras, a mí no poder compartir con mis hijas y mi nieto, ¿ok? El cierre del trabajo, aumento de la pobreza y por ende más delincuencia, el posible desempleo. ¿Cómo terminará todo esto? No poder ver a la familia otra vez. ¿Qué pasará con la clase trabajadora del país? La situación económica, mi hijo lejos, no poder avanzar en el trabajo, la falta de trabajo. Vean de que usualmente cuando pensamos en cosas de ansiedad, estamos todos hablando de lo mismo. O sea, no es que hay 25 temas. Hoy en día no. Es interesante lo que este virus nos hizo a todo el mundo, como que nos niveló a todo el mundo y como que ecualizó todas las cosas, de tal manera que estamos hoy sintiendo todos lo mismo. Hay un susto y demás. Ahora, les pregunto algo más. No se me pongan demasiado espirituales, pero más o menos, ¿qué están usando ustedes para minimizar la ansiedad? Pues yo sé que hay personas que están hoy, que se suben por las paredes, están muy tensas. ¿Por qué? Porque la ansiedad, porque usualmente no están metidos tanto tiempo en la casa. Pero, ¿qué utilizamos para minimizar la ansiedad? ¿Qué remedios nos estamos haciendo en estos días? Don Armando habla de más personas que mueran. Delgado Calderón dice, el futuro me tiene ansioso. Tantas muertes. Hacer ejercicio, dice una persona por ahí, hacer ejercicios. Juan Carlos habla de fe y confianza en Dios, un poco de ejercicio. ¿Alguien más? Oración, dice Edison. Sostenerme en la palabra del Señor, la familia Muñoz, otra vez ejercicio, estudio bíblico, ejercicio, rutinas. Escucho canciones de adoración y pedir más fe, leer la palabra del Señor. Saben que estuve leyendo un poquitito y como les decía al principio, el tema psicológico no es muy fuerte, pero estuve leyendo y hay una pregunta importantísima que tenemos que hacernos y es, ¿a dónde empieza la ansiedad? Porque mucho de lo que ustedes están diciendo ahí en sus comentarios tiene que ver, escuchen, con cosas que no han pasado. No han pasado todavía, pero ya me tienen ansioso. Por eso hablamos de una predisposición al tema de la ansiedad. Hay cosas que uno dice, la economía del país, hoy en día, hoy que estamos,
2 de abril, la economía del mundial no está en el piso, pero tiene un potencial, pero no ha pasado todavía. Entonces, uno tendría que pensar, ¿a dónde arranca la ansiedad? ¿A dónde es que arranca? No arranca en la economía, no arranca en un encierro, no arranca en una falta o gente que me hace falta. Tendríamos que empezar definiendo que la ansiedad arranca en nuestra mente. Ahí es donde empieza. Que inclusive puede somatizar, y eso tiene que ver con cómo el cuerpo lo resiente, porque así de extremos somos, pero arranca en la mente. Y hay un pasaje de que está en los Salmos, que me gusta mucho, que habla justamente de esto. El salmista, en un momento normal, en un momento de tensión que él vivía, él escribe el Salmo 49:5. Y hago una aclaración rápida porque como pastor, usualmente cuando me dan un texto empiezo a predicarlo, así que voy a esforzarme por no predicar, sino participarlos. Pero vean lo que dice el salmista en el Salmo 49 y verso 5. Él hace la pregunta, es una pregunta retórica, pero hace la pregunta, ¿por qué he de temer en tiempos de desgracia? Es retórica, porque dentro de todo el contexto, lo que él va a decir es, no hay que temer, pero eso es complicado pensarlo. Pero a pesar de ser retórica, yo podría intentar responderla. ¿Por qué? Y recuerden algo, el salmista cuando habla acerca del temor, está hablando del temor no de algo que posiblemente va a venir, sino de algo que está sucediendo en ese momento. Y estando en ese momento es que él dice, ¿por qué he de temer en tiempos de desgracia? Y el asunto es un ejercicio de la mente. ¿Por qué? Hablemos de algunos de los que ustedes dijeron. Hablamos acerca de la enfermedad. Que no estés enfermo en este momento. ¿Por qué estás angustiado entonces? ¿Por qué estás ansioso entonces si no tienes la enfermedad? Los que me dicen la posible pérdida del trabajo. Para cualquiera de ustedes que ha perdido el trabajo, la situación es otra y abrazamos diferente, ayudamos diferente. Pero los que aún tenemos trabajo, ¿por qué nos hace ansiedad una posibilidad que aún no ha llegado? Por ahí decía el sabio que uno cruza el río hasta que llegue al puente, pero muchas veces estamos desde antes ya previendo los problemas. A futura pregunta que él hace, ¿por qué he de temer en tiempos de desgracia? Por eso digo que todo arranca en la mente y es un ejercicio de la mente. Y eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad pone en nuestras cabezas pensamientos que aún no han llegado, pero que ya empiezan a hacernos sentir mal. Y como decía ahora, inclusive hasta somatizamos. Y de pronto estoy con colitis o estoy con esto, con otro, simplemente por un asunto referente a algo que aún no pasó. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan allá afuera? Y ustedes pusieron algunas cosas de que yo estuve viendo hoy en la tarde. Vean lo que recomiendan algunas personas. Remedios como el ejercicio, como el yoga, como escribir para relajarnos o ejercicios de relajación, como aromaterapia, como el té de hierbas, como el tiempo con animales, como el té de tilo, como el té de valeriana, como el bálsamo del limón y la raíz de regaliz. Entonces pongámonos a pensar rápidamente al respecto. ¿Cuáles de estos, de los que ustedes proponen, son los que inmediatamente pensamos? Y a la luz de quiénes somos, y si somos cristianos o no, si realmente esas son las primeras cosas que tendríamos que pensar, entendiendo desde el principio que la ansiedad es un tema de nuestra mente por cosas que aún no han pasado, pero que ya empezamos a darle vuelta y vuelta y vuelta y nos metemos en un asunto o una batalla en nuestras mentes. ¿Alguno de ustedes ha tratado alguno de estos? Yoga, ejercicios de relajación, escribir, aromaterapia, té de hierbas. Algunos tienen animales que de pronto puedan decir, yo con mi perro me saco el estrés y la ansiedad. Leer la Biblia, dicen algunos, tener discipulado con amigas, cocinar. Gerardo cuidando gallinas, dice Rebeca. Oración constante, que es el tema de los animalitos, oración constante, ejercicio, llamadas virtuales, orar, leer. No ver tantas noticias, dice Zúñiga Ramírez. Por ahí no sé si han leído lo que dice Primera de Pedro 5:7. Recuerden que mi premisa es que la ansiedad, como esta clase de situaciones, arrancan en nuestra mente. Entonces, con eso en mente, vean lo que dice Primera de Pedro 5:7, famosísimo pasaje, de que la familia de Delgado Calderón dice Gloria y yo comiendo. Bueno, por dicha son flacos los dos, pero Primera de Pedro no arranca y el texto arranca diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, está hablando de Jesucristo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vean que la ansiedad no es algo físico, tangible, palpable. Pedro lo que está diciendo es, agarren eso que está en su mente, ese pensamiento que los deprime, y dice, échenlo sobre Dios.
sabiendo que, y la premisa, la que de pronto trae tranquilidad a nuestro corazón es sabiendo que Él cuida de vos, que está cuidando de mí. Otra vez, es una batalla en nuestra mente. No dice que hagamos algo físico, eso vendrá después, pero todo arranca en nuestra mente. Uno más, hace unas semanas, o la semana pasada creo, les hablaba de Isaías 26:3, cuando dice, tú guardarás en completa paz, que podríamos verlo como el opuesto al tema de la ansiedad. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? ¿A quién va a guardar Dios en completa paz? Y Él responde, a aquella persona o a aquel cuyo pensamiento, el de la persona, el pensamiento de la persona, en ti Dios persevera, porque en ti ha confiado. Isaías es un poco más directo cuando habla de esto. Piensen en Dios si quieren estar en paz, es básicamente lo que está diciendo. Y este pensar no es un ejercicio como un mantra, no, tiene que ver con un asunto de perseverar. A modo de ejercicio diario, ¿estará mi mente constantemente en las cosas de Dios? Ahora alguien ponía aquí unos mensajes referentes a tantas noticias. Y estoy de acuerdo, ya vamos a llegar a Filipenses 4 cuando hablemos de eso. Pero muchas veces nos metemos tanta cosa en nuestras mentes que ni siquiera sabemos cómo lidiar con eso. Y aquí creo que es importante que cada quien nos conozcamos, cada quien, cómo uno puede lidiar, cada quien con sus ansiedades. Y de pronto uno diga, no, yo no puedo lidiar con eso. Apague el WhatsApp o apague el Facebook o apague las noticias durante un tiempo y esté en paz. Pero gran parte de lo que hacemos, como estamos en casa, es ver noticias, estar en redes sociales, estar ahí constantemente. Y entonces, ¿qué es lo que toda la red social habla? De las cosas negativas. Que en China, que no eran 3.500, que eran 50.000, que son más personas, y que viene una nueva cepa, y que esto, que lo otro, y que se derrumban los mercados. Todo eso, lo cual ustedes y yo no tenemos absolutamente ningún control. Entonces, póngase a pensar, es una angustia por algo, número uno, que no ha llegado. Número dos, que yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Por eso cuando la Biblia habla de esto, habla de nuestra mente y dice, Dios va a guardar en paz absoluta. Es una paz completa aquella persona que lo que se mete en la cabeza tiene que ver justamente con su palabra, con estar cerca de Él. Vean, esta pandemia nos ha ayudado a pensar en cosas básicas. No puedo confundir estar con Dios con hacer ministerio. Algunos de nosotros estaremos medio ansiosos porque sentimos que no hemos hecho ministerio. Porque yo solía hacer muchas cosas en la iglesia y ahora no puedo hacerlas. Bueno, pero la vida cristiana sigue adelante. No puedo ni siquiera salir de casa, pero puedo volver al ABC del creyente. La lectura, la oración, la confesión, la meditación, perseverar en Dios. ¿Y por qué hago esto? Dice Isaías, porque en ti he confiado. Por eso hacemos esa clase de cosas. ¿Y el resultado cuál es? Tú guardarás en completa paz. Entonces, todo lo que ustedes me están poniendo por ahí referente a lo que ustedes hacen, mis amados, yo en un momento vamos a platicarlo, pero esa no es la primera cosa que hacemos como iglesia. Lo primero que hacemos tiene que ver con lo que trabaja nuestra mente y cómo empezamos a lidiar con eso desde nuestra cabeza, no en lo externo, sino en lo interno. Un pasaje más, si alguien está buscando o está tomando notas. Proverbios 12:25. Y vean lo que dice el proverbista. La angustia desalienta el corazón del hombre, pero una palabra alentadora lo anima. De nuevo, la angustia desalienta el corazón del hombre, pero una palabra alentadora lo anima. Este es uno de los consejos que no dan los expertos cuando tratan la ansiedad. Hay gente que le da más valor a una taza de té o de jugo, de lo que sea, que a una buena palabra. Vean, yo no conozco una mejor palabra que la palabra de Dios. Así que, y esto sé que puede sonar como un discurso de un cristiano, pero no la conozco. Así que entendiendo que la ansiedad empieza en la mente y se batalla en la mente, permítame compartirles algo que vaya a sus mentes. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Sigo leyendo mascotas, jugar con mi hija, etcétera. Mis amados, todo esto está fantástico. Quisiera justamente hablarles de algo que es todavía más primario, más básico, más elemental, y tiene que ver con lo que Proverbios 12:25 dice. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Y creo que esa palabra, la buena palabra, la encontramos nosotros. Hoy me levanté y tengo un amigo y él estaba compartiendo un devocional y me pareció muy acertado lo que él decía. Y lo respeto mucho a él. Entonces quisiera compartirles algo de lo que él, o un par de ideas de este mensaje. Así que, repito, lo que quiero no es predicar. Y si alguien tiene de pronto preguntas, porque aún no he visto preguntas, pero si usted tiene preguntas, hágalas ahí para yo poder verlas y que las empecemos a discutir. Dice Adrián Rojas Paz, lo que me hablas me hace pensar en Proverbios 3,
del 5 al 8. Vamos a ver, Adri, qué es lo que dice la Biblia. Proverbios 3, del 5 al 8. Y compartimos qué es lo que tenemos ahí en mente. Salmos, Proverbios 3, del 5 al 8. El texto bíblico dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Vean, me parece acertado en el sentido de que esta situación nos ha dejado ver a todos que somos chiquitos, que no tenemos control, que podemos creernos la octava maravilla del mundo y no lo somos, que hay momentos donde el dinero no cuenta. Tengo mucho dinero y ¿qué? No puedo ni siquiera salir de casa. Y tengo muchos planes y ¿qué? Si no puedo ni siquiera ejecutarlos. Y yo viajo por el mundo todo el tiempo, sí, pero ahorita no puedo viajar. Y de pronto nos equipara a todo el mundo. Y es cuando el proverbista justamente habla de esto. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor, y ya lo voy a compartir en lo que quiero hablarles de Santiago. Esta situación, dice Rosy, muestra nuestra verdadera vulnerabilidad. Triste, no de ustedes y yo, sino de la cultura general, que tengan para recordarnos lo que Dios nos ha dicho desde que tenemos razón. Ustedes son chiquitos y pecadores y ustedes necesitan a un Salvador. Vean, y si tendríamos que angustiarnos por algo, no estoy diciendo que lo hagamos, pero si tendríamos que hacerlo, yo pensaría en angustiarnos por estar en paz con Dios, por asegurarnos de que nuestro futuro está en Cristo Jesús. Esta situación nuestra muestra nuestra verdadera vulnerabilidad. Vean lo que habla la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, igual, si hay preguntas o comentarios, háganlos y yo los voy leyendo y vamos a irlo viendo. Vean lo que escribe Santiago. Si tienen su Biblia, vaya a Santiago capítulo 1, porque es un pasaje muy interesante. Santiago, les cuenta, mientras ustedes lo buscan, Santiago era un tipo que fue medio hermano de Jesús. También se le llamaba Jacobo. Y si usted lee Hechos, se va a encontrar a un tal Jacobo, que es como una especie de los cabecillas, ese es Santiago. Y este fue el que escribió la epístola de Santiago, solamente la conocemos como Santiago. Y es interesante porque Santiago fue uno de los primeros, si no el primero, de los libros que fue escrito en todo el Nuevo Testamento. Así que es la primera vez que se escribe palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y Santiago dice lo siguiente, Santiago capítulo 1 y versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Ahora, es interesante esto porque Santiago le escribe a un grupo de personas muy particular. No fue una iglesia, por ejemplo, como lo hacía Pablo, ni fue a una zona, como lo hizo, por ejemplo, con los Gálatas. Fue a cualquier persona de las 12 tribus, o sea, israelita, que había sido dispersado por el mundo. Ya en este momento, este medio hermano de Jesús, que más adelante vendría a ser una de las piezas fundamentales de la iglesia, eso nos enseña Hechos, llegó con un escrito, un momento de mucha tensión para la iglesia. Ya había persecución por todos lados, así que el peligro era inminente y era real. Repito lo que dije hace un ratito, nuestras ansiedades actuales, al menos en su mayoría, son por cosas que podrían pasarnos, pero que aún no nos han pasado. Así que no es la misma tensión que la nuestra. Estos estaban viviendo en situaciones reales en el ya. Y obviamente lo que quiero no es dar un ABC de cómo salir de la ansiedad, pero sí que podamos pensar de que si todo esto arranca en nuestra mente, tenemos que empezar a trabajar en nuestra mente, que hay una situación de riesgo y de peligro real que ya está pasando, que si salgo a la calle me arrestan. Ustedes y yo todavía no estamos en eso. Estamos en un proceso, pero estamos viendo las posibilidades y el futuro nadie lo conoce. Entonces, esta carta, cuando Santiago saluda, llega en ese momento de tensión para la iglesia, ya había persecución, y gran parte de las ansiedades que tenían aquellos era por lo que estaban viviendo en el momento. Y en medio de todo eso, Santiago le habló a la iglesia del Señor. Y vean lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, y este hermanos míos le habla a un pueblo cristiano. Si vos no sos cristiano, si vos no has confesado tu vida a Jesucristo en arrepentimiento de pecados y confianza puesta en Jesucristo, de pronto no vas a entender a cabalidad esto que está diciendo, pero le habla a un pueblo cristiano y le dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Pausa, porque estamos hablando de pruebas, pausa.
Pensemos en eso. Hoy casi 1 millón de afectados en el mundo, de infectados, perdón, en el mundo, y cerca de 50,000 muertes. Al menos es el número que nos dan. Desde luego que estamos en pruebas. Y el texto lo que dice es que esta prueba que estamos viviendo, según el idioma original de la palabra, puede aplicarse tanto a pruebas externas, como el coronavirus, o como la crisis financiera, o como la falta de trabajo, o como cualquier otra cosa, así como a cosas internas, como el tema de la ansiedad. ¿Y cuál es la resolución que da Santiago? Lo que da es dichosos. Se pusieron a pensar en eso. Digo, de pronto nos vemos y decimos que mal, que esto, que lo otro, que ya. Cuando de pronto tenemos una videollamada que hacemos y de pronto decimos, mira Juan, mira Pepe, mira Josefina, dichosa por lo que estás pasando. Y evidentemente la dicha no es por la prueba en sí, la dicha no es por el coronavirus, que es algo horrible. Esa no es la dicha. La dicha es por lo que viene más adelante. Dice, la dicha es porque saben lo que produce la prueba, nuestra fe, produce constancia. Y vean qué interesante, porque inmediatamente lo que está diciendo Santiago es que la prueba que estamos viviendo golpea nuestra fe. Pónganse a pensar en eso. Esto que estamos viviendo como humanidad, esto no es algo de Costa Rica, de humanidad, está golpeando nuestra fe. Yo lo que tendría que hacerte, o lo que tendría que preguntarte es, ¿cómo está golpeando tu fe? ¿La está golpeando? Vos hoy, 2 de abril, me puedes decir, no, mi fe está intacta. Bueno, yo espero que sigas pensando así dentro de 2 meses y dentro de 3 meses. Y Dios no lo quiera, pero si perdes el trabajo, tu fe seguirá intacta. Y Dios no lo quiera, pero si te enfermas, tu fe seguirá intacta. Y ahí empezamos a darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y darnos cuenta, ¿realmente tenía que haberme angustiado antes cuando no tenía trabajo? ¿O ahora que estoy sin trabajo? Porque son momentos diferentes. Y lo que dice el texto es dichosos. No por la prueba no es atractiva, la prueba no es gustosa. La dicha es porque sabe lo que produce la prueba en nuestra fe. Y la expresión que usa Santiago es constancia, constancia. ¿Sí? Hago una pausa brevemente para leer un par de cosas. Me conforta, dice Angélica, y me da paz a mi corazón saber que aún en medio de todo esto, Dios tiene control y está bajo su soberanía. Angélica, te felicito, pero el mañana va a llegar y yo quisiera poder seguirte leyendo igual. Y dentro de un mes va a llegar y quisiera poder seguirte leyendo igual. Y para eso somos la iglesia, para momentos que estoy cansado, estoy triste, estoy preocupado, podamos inyectar a decir, vamos a ayudarnos. Y no es para que usted diga, claro, porque usted no ha perdido el trabajo, claro, porque usted todavía tiene esto. No la agarre contra mí, yo lo quiero es animarte y vos conmigo. Y estar en ese estira y encoge de sostenernos juntos en medio de este momento de ansiedad. De poder decir, vamos a parar. Hay mucho que anda por mi cabeza que me genera ansiedad, pero vamos a parar y vamos a pensar en lo que está diciendo la palabra del Señor. Constancia dice, esta prueba, según todo el contexto de Santiago, se va a ver en la pregunta, ¿vas a confiar en Dios en medio de la prueba? Esto que estamos viviendo es una prueba de nuestra fe y es algo bueno para el proceso de madurez de nuestras vidas. Y el versículo 4 dice, y la constancia esa que se generó a través de las pruebas que estamos viendo y cómo fortaleció nuestra fe, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Qué obra? En la que estoy viviendo. Porque si aún no sos maduro, esta prueba te quiere ayudar para que entonces dice, no te haga falta nada. No te haga falta nada ¿de qué? De la fe, lo que está siendo probado. Que tu fe sea, eso es la palabra como un crisol, que sea completamente libre de imperfecciones. Eso es lo que produce las pruebas. Otro autor que es Pedro habla de eso. Así como el oro se purifica con el fuego, así nuestra fe se purifica con las pruebas. Esta situación que estamos viviendo golpea o debería golpear positivamente que nuestra fe se purifique. Y entonces es algo bueno lo que está pasando por el producto que puede obtenerse. Mi pregunta es, ¿dónde está la angustia? ¿Dónde está la ansiedad? La ansiedad es un asunto de nuestra mente. Arranqué diciendo que no soy psicólogo, así que hay casos que deberán ser tratados diferentes, pero para la generalidad nuestra, ¿dónde está la ansiedad? Si esto que puede verse malo tiene el potencial para purificar nuestra fe. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Por eso es el gozo, por el potencial enorme que tiene esto para ayudarme, ¿sí? Y el versículo 5, que es un versículo famosísimo y lo hemos hablado muchísimas veces, dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ya volvemos al versículo.
Vane dice, no es un tiempo fácil, pero en todo debemos regocijarnos. Como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Amén, Vane. Amén, ¿sí? Si mañana amanece mejor, tenemos que glorificarnos en el Señor. Si mañana amanece peor, tenemos que glorificarnos en el Señor. ¿Quién puede hacer eso? El que tenga una fe constante, fortalecida, como dice Santiago. Por eso es que dice, gócense en medio de las pruebas. Y el versículo 5, si alguien ocupa sabiduría, pídele a Dios y Dios la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Cuándo es que usamos este pasaje? Tal vez cuando queremos ser más inteligentes o más sabios o mejores consejeros, y todo eso está bien, le podemos pedir a Dios sabiduría. Sigamos pidiendo, pero además, en su contexto particular, pido sabiduría para enfrentar la prueba. Venimos hablando de pruebas, entonces pido sabiduría para enfrentar esa prueba. Dios, ayúdame a ver el potencial y aprovecharme de esta situación difícil para que mi fe crezca y madure. Cuando mi fe está siendo probada, cuando mi confianza en Dios se tambalea, entonces oro, Señor, dame sabiduría para enfrentar esto. Señor, dame sabiduría para enfrentar esta prueba. Entonces, Santiago 1, que yo puedo pedirle a Dios sabiduría para que me ayude a tomar decisiones, en su contexto muy particular está diciendo, pídele a Dios sabiduría para poder enfrentar las pruebas. Y estamos en un momento idóneo, ideal, para que usted y yo estemos constantemente, Señor, dame sabio para enfrentar esto. Y si mañana me quedo sin trabajo, hazme sabio para enfrentar la situación. Y si de pronto la tensión en casa está hay algo muy tenso porque mi esposa la veo cada 2 segundos, la veo y ocupamos, Señor, dame sabiduría. Y mis hijos de pronto me sacan, dame sabiduría. Todas cosas que me dan ansiedad y ya me dicen que en China y que en Italia y que en España y esto y que en Ecuador está complicado. Es un momento para pensar, para reflexionar, para saber que todo tiene un potencial enorme para purificar mi fe. Y entonces me gozo, a pesar de cualquier cosa. Y esto ustedes me han escuchado decir, no, yo estoy acostumbrado a comer carne todos los días, ahora tengo que comer chayotes y arroz. Señor, relax, yo estoy con vos. Esa es la prueba de que mi confianza sigue intacta cuando estamos platicando con vos. Y este pasaje dice, ocupa sabiduría, pedísela a Dios, porque se ocupa sabiduría para enfrentar las situaciones complicadas cuando estamos en medio de pruebas. Ya casi sigo, déjenme ver qué más ponen por ahí. Dios sigue siendo Dios, sin importar lo que pase, lo que he visto en estos días, dice Juan de Dios, son personas que viven una religiosidad y una relación con Dios. Sí, Juan, estoy de acuerdo con vos, pero miren el potencial, que si una de esas personas sos vos o soy yo, tenemos un potencial justamente para reorientar nuestra vida y para decir, tengo que vivir mi vida diferente. Justamente como esto que usualmente no lo he pensado porque siempre estoy aturdido por 1000 cosas. Hoy que de pronto la ansiedad me embarga y empiezo a pensar en cosas, justamente poner, como se dice, barbas en remojo. Jorleni Trejo dice, y no solo esto, está mencionando Romanos 5, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Vean, a nuestra iglesia esto le puede sonar normal, pero esto no es normal en muchos otros lugares. En muchos lugares estamos declarando sanidad y estamos diciendo que tengamos fe que la enfermedad se va a ir. Y yo no sé bien si tendríamos que estar orando porque el coronavirus se vaya. No sé. Porque si Dios está utilizando el coronavirus para que todo el mundo ponga su perspectiva como tiene que estar, no sé si será tiempo para pedir por eso. Pero sí de pronto decir, Dios, ayúdanos a pedir como convenga. Y que mientras el coronavirus dure un día o un año, ayúdanos a poner nuestra confianza absoluta puesta en vos. Y ahí se prueba nuestro cristianismo, ahí se prueba nuestra fe. Por eso es que en la historia de la iglesia, las grandes persecuciones que ha tenido la iglesia, justamente han sido las persecuciones que han depurado la fe y han depurado la iglesia. Ahí se demuestra quién es quién. El versículo 6 dice, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Pida sabiduría con fe. Ya sigo casi. Familia Muñoz dice, Esteban, creo yo que Dios estremece los cimientos del mundo entero. Y creo yo que detrás de todo esto hay un inmenso propósito que ruego a Dios nos permita ver este propósito. Les doy mi posición personal al respecto. Cuando hago la pregunta, ¿Dios mandó el coronavirus? Mi respuesta es no sé. Y no creo que haya alguien que diga, que pueda decir, no, sí, lo mandó y te demuestro que lo mandó. No creo que haya alguien que pueda decir esto.
Lo que sí entiendo es que a Dios no se le ha escapado nada de las manos, que si es algo negativo para nosotros, entre comillas negativo, Dios lo puede utilizar y lo está utilizando para que la gente pueda volverse a Él. Eh, no sé cómo va a salir la sociedad después de esto. Quisiera pensar que la iglesia va a salir más fortalecida, menos ansiosa, que tenemos espacios para recordarnos mutuamente. Relájate, Juan de, relájate. Pepe, relájate. María, relájate. Estamos con Cristo. Sí, Esteban, pero mi trabajo y demás. Sí. Acordate de Mateo 5. Busquen de primero mi reino y mi justicia. Comida y vestida se los voy a dar yo. Pero búsquenme a mí. Justamente eso es lo que hace un papá. La semana pasada estaba hablando con un amigo y yo le decía, tu hijo, él tiene un hijito preadolescente, tu hijo está en su cuarto angustiado, ¿por qué va a comer y qué va a comer? Y mi respuesta es, no, yo tengo uno también. Y el Diego está por ahí jugando y sus preocupaciones son otras, de que si puede jugar con la computadora, que si se puede acostar tarde, otro tipo de preocupaciones. El asunto de la comida no le compete a él, me compete a mí. El asunto de si vamos o no, me compete a mí, yo soy el papá de él. ¿Cuánto más Dios, que es un buen papá? Esa clase de pensamientos justamente me dice, sí, tengo que reenfocar mi vida para no angustiarme. Y Santiago dice, justamente, cuando pide sabiduría en momentos de pruebas, pida con fe, no dude, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para el otro. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. O sea, Dios no te va a dar sabiduría para enfrentar las crisis si estás pidiendo con duda, porque es inconstante. La fe lo que me dice es, aunque el mundo se enferme, confiaré en Dios. Aunque la enfermedad llegue a mi vida, confiaré en Dios. Aunque mi trabajo esté inestable, confiaré en Dios. Aunque estoy ansioso, confiaré en Dios. Pero el que duda no recibe. ¿No recibe qué? No recibe lo que estaba pidiendo. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo? Sabiduría. Bueno, eso es lo que no recibe. No va a recibir sabiduría para enfrentar la prueba y por lo tanto su fe no se va a ver fortalecida. El que piensa así es inconstante. El texto original en Santiago 1 lo que dice es de doble mente, es lo que está hablando. O sea, sí, confío en Dios, pero qué nervios por la enfermedad. Sí, confío en Dios, pero me enfermé de colitis por me sale en mi trabajo. Sí, confío en Dios, pero la ansiedad me está matando. Ese es un pensamiento. Por un lado yo digo, sí, Dios está en control, pero la ansiedad. Y me tiro para otro lado. Todo eso es un trabajo, no de una pastilla, es un trabajo de nuestra mente, es un proceso racional que yo digo, conozco la palabra del Señor, sé en quién he creído y por lo tanto voy a empezar a actuar aún en mis pensamientos, justamente como Dios quiere que actúe. Así no vas a encontrar paz en tu mente, jamás dudando. Por eso decíamos que la ansiedad está acá en nuestra mente y se combate acá en nuestra mente. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? Hay demasiados cristianos, muchas veces queremos mágicas, decirme qué hacer y qué tomarme para sentirme mejor. Pero no, es un ejercicio que hacemos todos en nuestra mente. Recordarme las cosas en las cuales he creído. Ahora son momentos para decir qué es lo que yo creo y empezar a vivir de acuerdo a eso. Y si te está ganando la ansiedad, posiblemente tus fundamentos de Biblia no son los que has creído durante algún tiempo. Tranquilizar mi espíritu. No es un mantra, pero tranquilizar mi espíritu. Alan pone, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura un codo? Bueno, la respuesta es obvia, nadie. Entonces, ¿para qué se afanó? Si uno no puede hacer algo, ¿para qué se afana? ¿Se acerca la venida del Señor? ¿Usted qué piensa? Bueno, responde igualito como respondió Jesucristo. El día y la hora nadie lo sabe. Pero sí, pero es que ya se escuchan de guerras y rumores de guerras y tiempos de ansiedad y todo el asunto. Sí, bueno, vean, y les cuento algo, no quiero descalificar lo que estamos viviendo. Siempre ha habido tiempos de guerra, siempre ha habido rumores. No, pero temblores y señales, siempre ha habido temblores. Lo que estamos viviendo no es único en nuestro tiempo, eso ha pasado en toda la historia de la humanidad, siempre. Entonces, si se acerca la venida del Señor, yo quisiera que sí. Carmen, si me preguntas qué deseo, mi deseo es que sea ya, pero no sé si tenemos suficientes pruebas para darnos cuenta si el Señor ya viene por nosotros. Vivimos un momento, dicen mis papás, donde la humanidad se pone sensible para oír la palabra de Dios, no hay que despreciarla. Vean, eso es muy interesante, porque si la gente está sensible a escuchar cosas espirituales y encontramos a un cristiano todo ansioso y todo nervioso y todo, ¿qué va a encontrar? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Hoy conversaba con Fanny, con mi esposa, y yo le decía a ella de que, más bien, ella me decía a mí acerca de las ideologías y filosofías que el mundo tiene. ¿Y cuál de ellas realmente hoy puede dar una palabra que tranquilice y que dé esperanza? Ninguna. Todas son fatalistas, todas son demasiado humanistas. Es el cristianismo el que se alza
con una voz de esperanza, decir, señores, tranquilos, Dios no ha cambiado, Él está con nosotros. Él sigue en nuestra mano. Esteban, pero si mi trabajo, sí, tu trabajo puedes perderlo. Lo digo con calma, pero tu provisión no viene de tu trabajo, viene de Jesucristo, ¿o no? Sí, Esteban, pero mi enfermedad, sí, en la enfermedad, en la salud o en la enfermedad, Dios no está con vos. Sí, pero nos podríamos morir, sí. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que moramos, somos de Cristo. Eso está en la Biblia. ¿No es eso lo que creemos nosotros? Es tiempo para empezar a demostrar con nuestra tranquilidad, con nuestra paz, qué es lo que estamos creyendo. Y entonces dice por ahí, pero no es malo ponerse ansioso a veces por aquello del encierro, sí, bueno, pero una cosa es el asunto de eso de estar encerrados y no poder salir, y eso lo entiendo, ese tipo de ansiedad lo entiendo. Y para eso de pronto, no sé, hay que pensar, salir al patio, pegarse unos cuantos gritos. Yo recuerdo, les cuento algo que me acaba de venir a la mente cuando era chiquillo. Nosotros vivíamos en una casa y el patio, creo que no teníamos patio atrás, pero adelante había un lugar muy amplio. Y recuerdo más de una vez llegábamos de algún lugar en la noche y entonces mi papá, mi mamá solamente no, pero mi papá nos dejaba llegar a ese lugar y pegar 4 gritos y casi que despedazaron las cuerdas vocales. Y recuerdo ese tiempo porque era un momento, según nosotros de niños, estábamos mi hermana mayor y yo, de liberar estrés. Pero sí, hay cosas que normalmente uno siente por el encierro que uno tiene que trabajar, pero hay otras que son más profundas, que tienen que ver con las batallas que peleamos en nuestra mente. Y la ansiedad de la que estamos hablando hoy tiene que ver con las batallas que peleamos en nuestra mente. Porque aún la parte de ansiedad por estar encerrado, ustedes saben, yo tengo en mi casa, no sé, 80 metros cuadrados. Es un espacio que nunca me ha afectado. Hoy es que mi mente, como no puedo salir, mi mente se predispone para muchas cosas. Pero otra vez son cosas que no han pasado. El ambiente no ha cambiado. Los metros cuadrados no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Donde tenemos que trabajar justamente en decir que, y ya quiero llegar al último verso de lo que tenemos que hacer para trabajar en eso. Dice Caro Chacón, el mantener un enfoque en lo eterno nos ayuda a no estar ansiosos y ver cómo el Señor nos da esa oportunidad de ser portadores de buenas noticias y de esperanza. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, o sea, ahora tenemos el tiempo y estamos sensibles en que están puestos nuestros ojos. La Biblia dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque somos cristianos. Él dice, porque han muerto, pero porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Por eso hacemos lo que hacemos. Y Ari dice, yo creo que todos tenemos momentos de dudas, pero lo importante es que la duda, lo mejor es orar. Aclaro algo rápido, porque se puso muy de moda hace algunos años que la duda era un espíritu demoníaco. Y yo lo busqué en la Biblia, lo busqué y no aparece en ningún lugar. Así que yo no creo que la duda sea un espíritu demoníaco. Yo creo que la duda es una situación normal que tenemos el ser humano como pecadores que somos, pero que a través de la duda, esto me ha escuchado usted decirlo, que a través de la duda nosotros podemos encontrar investigación y a través de la investigación encontramos conclusiones y en la conclusión encontramos convicciones que después de dudarlo, lo investigo, lo aprendo y después tengo una convicción que me dice, entonces, ¿por qué tengo que atemorizarme? ¿De qué manera me atemorizo? Recuerdo muchas ocasiones ir a la playa, yo de niño, no me acuerdo qué edad tenía, 5 o 6 años, y yo aterrado por el agua, mi papá obligándome, me agarraba y me metía a la fuerza, y yo llorando. Hoy pienso, ¿de qué estaba llorando? Bueno, yo sé que era un niñito, pero ¿de qué estaba llorando? ¿Cuál era el peligro de que me metieran 1 metro al agua? Y la respuesta es, no había peligro, había un adulto que sabe nadar, ahí cuidándome. Sí, pero mi mente estaba en un asunto de lo que podría pasar, el potencial de lo que podría pasar. Y entonces ante eso yo inmediatamente de pronto digo, Señor, ayúdame, dame sabiduría para enfrentar esta crisis y esta ansiedad que estoy viviendo para que a través de esto mi fe salga purificada, mi fe salga fortalecida en medio de todo esto. Edison dice algo raro. Tenemos que estar agradecidos por estar encerrados en casa. Hay gente que de pronto puede verlo diferente. Yo estoy con vos, Edison. Hay personas que no tienen hogar para permanecer en cuarentena. Bueno, eso es ver adecuadamente la situación que estamos viviendo. ¿Cómo distingo la ansiedad de la tristeza por lo que pasa? Yo creo que, Yoleni, un corazón cristiano debiera estar triste por lo que está pasando, debiera estar triste no únicamente por las muertes, porque si yo me pongo en perspectiva a ver cuántos niños ya morían de hambre a diario,
a lo que ahora mueren por el coronavirus, nos vamos a dar cuenta que hay otras cosas que pasan en el mundo que son más devastadoras. Pero creo que la tristeza debiera llevarnos a algo. Un corazón entristecido, un corazón que está compungido, tiene que hacer algo. Santiago dice, si alguno está alegre, cante alabanzas a Dios. Y si alguien está triste, ¿qué tiene que hacer? Póngase a orar, a pedir misericordia, a buscar la voluntad del Señor. Eso es lo que deberíamos hacer. No puedo pasar mi vida triste, pero sí mi vida activo en medio de la tristeza. Y esa es la oración. Yoconda, cuando uno anda ansioso, ¿qué libro de la Biblia recomendás leer y estudiar? Bueno, aclararía que no es un asunto de que hay libros que me ayudan más en ansiedad y otros que me ayudan menos. Yo lo que te diría, Yoko, es, depende de cuál sea tu nivel de madurez. Para cristianos viejos, yo soy cristiano viejo, tengo muchas décadas de estar en la iglesia, yo debería poder estar masticando cosas un poco más pesadas. Si sos un cristiano más nuevo, debías poder estar masticando cosas que son un poquitito más tranquilas. Pero uno de pronto puede pensar, busquemos pasajes en la Biblia, busquemos historias de gente que estuvo ansiosa. Les doy un ejemplo, busquen a Jesucristo. Él tuvo varios momentos de angustia. Busca a los apóstoles, otros momentos de angustia. Jesucristo, cuando está a punto de morir, la Biblia dice que estaba angustiado, que tenía una situación en su corazón, tristeza profunda. ¿Qué fue lo que hizo? No les voy a decir qué fue lo que hizo, pero vaya a los evangelios, busque la historia en el huerto de Getsemaní, qué hizo Jesucristo. Y después de saber qué hizo él, hagamos lo mismo. ¿Qué es lo que dice Pedro en todo el contexto que ahora leíamos? Echando toda ansiedad sobre él. ¿De qué venía hablando? ¿Y qué dice Pedro que hagamos? Eso requiere estudio, eso requiere intención que tendríamos que hacer. El ser humano era confiado en lo del mundo, no se imaginó esta situación. Creo que nos pusimos otras situaciones, pero no una tan silenciosa y letal, seguro. Dice Fabricio Vindas Paz, aquí es donde debemos recordar la premisa de que no somos de este mundo, por lo tanto, no debemos afanarnos por nuestros tiempos venideros en esta tierra. Voy a decir algo incómodo que ahora Fabricio me hace recordar. Hace unas semanas predicaba en la iglesia acerca de esto, no somos de este mundo. Cuando yo pienso, me angustio por el trabajo. Y yo digo, ¿por qué te angustias? El trabajo no es algo de nuestro mundo, de nuestra ciudadanía. No, porque es un asunto de provisión. ¿De dónde viene tu provisión? Y ahí te pongo un jaque. Sos cristiano, tenés que decirme de Jesucristo, de nuestro Dios. El trabajo es un instrumento, pero si el trabajo no está, Dios buscará otra forma para proveer para mi vida. Puede que sea la iglesia, puede que sea la familia, puede que sea, qué sé yo. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que realmente me pone ansioso? Pongámonos a pensar, son cosas terrenales, como el cuerpo físico, como la salud, como el trabajo, como aún algo tan íntimo, tan emotivo, como la familia misma, son cosas de este mundo. Raquel dice, hoy mi hija hablando con su papá, le dijo, yo ando en un crucero, cruzó para la cocina, para el cuarto, debemos ser como niños para ver la gloria y los propósitos de Dios. La Biblia dice acerca de ser como niños. Y ahora lo mencionaba Raquel, referente a cuáles son las angustias de Diego. Diego está angustiado por si puede hoy acostarse a las 12 de la noche. Eso es la angustia. O lo tengo que mandar temprano a las 11 de la noche. Posiblemente vaya a las 12, pero él se angustia por eso. Y yo digo, angustiémonos por las cosas. Bueno, realmente el consejo no es angustiémonos, pero veamos las cosas como un niño. Él no está pensando en el trabajo, ni en la salud, ni en la comida. Él está bien. Usted no se preocupe por esto. Por eso, y voy a ir aterrizando, por eso acerca de estas personas que piden sabiduría para tranquilizarnos y para ponernos en enfoque, he mencionado antes acerca de el autopredicarnos. Repito, no es un mantra extraño, simplemente un ejercicio personal que de pronto cuando viene el momento de la situación difícil tengo que recordar, Esteban, que no se turbe tu corazón, cree en Dios, cree también en Jesucristo. Eso está en la Biblia, Juan 14 dice, como el salmista habla, confía callado en el Señor, Esteban, y espérale con paciencia, no te irrites. ¿Escucharon eso? Confía callado en el Señor y espérale con paciencia, no te irrites. Y de pronto un momento estamos angustiados y recuerdo el Salmo 56, el día en que temo, yo en ti confío. El día en que temo, yo en ti confío. Hoy estoy ansioso, Señor, hoy tengo que confiar en el Señor. Y si vivís en familia, debieran compartirse mutuamente estos versículos. Y si andan en niveles de ansiedad, imprímanlos en grandes, péguenlos en la refri. Y cuando alguien diga, ay, esto que lo otro, recuerden lo que la Biblia dice.
Ahora mencionaban el pasaje de Mateo 6. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de sus vidas? Nadie. Entonces, ¿por qué te pones ansioso? Salmo 23, famosísimo, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y finalmente el famoso Salmo 46 que hemos conversado, después de que el salmista pinta un panorama en el cual hay enemigos afuera de la ciudad, que dicho sea de paso, algunos teólogos dicen que esos enemigos podrían haber sido también plagas. Es otro tema para otro día, pero después de que pinta, el 46 es, estén quietos y sepan que yo soy su Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Le toca a la iglesia, creo yo, justamente enfocarnos en esto. Relax, tranquilidad, sin ansiedades, estemos quietos, sabiendo que Él es Dios y Él será exaltado entre las naciones. También tiene mucho que ver con el accionar nuestro, cómo lidiamos con la ansiedad. Evidentemente esto es imposible sin Cristo. Necesito a Cristo en mi vida. Así que si usted no tiene a Cristo, hay que pensar en eso primero. Poner el fundamento de mi fe. He pecado y el pecado me ha separado de Dios y tengo que pedirle perdón a Dios por esos pecados y poner mi confianza en Cristo Jesús. Arrepentirme de lo que he hecho y poner mi confianza en Cristo Jesús. Así que tenemos ahí en nuestra mente. Último versículo y cerramos. Filipenses 4, 6, 7 y 8 dice, no se preocupen por nada. Usted dice, qué fácil para Pablo decir esto. Pablo estaba en prisión mientras decía esto, solo para poner contexto. No se preocupen por nada, más bien pidan al Señor. En vez de preocuparse, pidan al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Y la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos. Hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo que es noble, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es hermoso y lo que es admirable. Piensen, métanse en la cabeza estas cosas buenas. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Buscamos qué hacer, meta en su mente cosas buenas, agradables, verdaderas, nobles, correctas, puras, hermosas. Admira, Señor, que podamos pensar en estas cosas. En momentos de ansiedad y qué hacemos y preocupaciones, podamos decir nuestra vida está puesta en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Me da mucho gusto verlos, estoy siguiendo leyendo sus comentarios, pero vamos a cerrar acá y pido por ustedes, si me queda tiempo, si se corta, nos vemos luego, pero si me queda tiempo, oro por ustedes. Señor, te doy gracias por cada uno de mis amigos que está hoy conectado. Te pedimos que tú nos puedas ayudar, Señor, nos puedas ayudar en nuestra mente a recordar quién es nuestro Señor y quién es nuestro Dios, en quién estamos, en las manos de quién estamos, que cualquier asunto de ansiedad y demás la pongamos a la realidad tuya, de que estamos en tus manos, que el mundo puede desmoronarse, Padre, y que a pesar de que eso pasa, estamos confiados en ti. Tú nos das fortaleza en nuestros pies y podemos caminar adecuadamente. Quédate con nosotros en todo tiempo, Padre. Te agradecemos los que tenemos alimento y comida y demás. Y oramos en tu nombre. Amén. Y amén. Mis amigos, un gusto verlos. Nos vemos Dios primero en unos días. En lo que me quede la transmisión, me quedo leyendo sus comentarios. Que Dios los bendiga, que tengan todos una linda noche. Hasta luego.